Bienvenidos a Departamento de Retornos, un podcast sobre el impacto profundo y duradero del COVID en nuestras vidas. Nuestro objetivo es tratar de entender hacia dónde vamos, tomando en consideración las experiencias que hemos vivido durante los pasados 2 años. Departamento de Retornos es también una reflexión sobre los tiempos de gran incertidumbre que estamos viviendo. Soy Mario Edgardo Roche y estoy muy orgulloso de poderles presentar este podcast auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, el National Endowment for the Humanities y el Fondo para Sostener las Humanidades durante la crisis del COVID-19 del Plan de Rescate estadounidense conocido como SHARP por sus siglas en inglés. Hoy vamos a hablar sobre biopolítica, vamos a hablar sobre el control de las vidas, sobre los efectos que ha tenido la pandemia en nuestras vidas, con la doctora Marlene Duprey, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Saludos, Marlene, ¿cómo estás? Saludos, Mario, muy bien, gracias. Marlene, una epidemia como la del COVID-19 también se constituye en un fenómeno sociológico. Las acciones que nosotros tomamos, el modo en que nosotros valoramos y actuamos, ¿verdad?, en el marco de una situación como esta, plantea, ¿no?, diversas reflexiones. A primera vista, ¿cuál es la valoración que tú haces? ¿Qué es lo más que te impresionó y que te ha impresionado de esta experiencia hasta ahora? Sí. Los historiadores, Mario, suelen hablar de continuidades y de discontinuidades en la historia, o de repeticiones y rupturas. Es más o menos siempre un esquema un poco orientativo de las maneras de mirar los procesos históricos. En el libro Bioislas, yo tuve la oportunidad de mirar un evento histórico que se dio en Puerto Rico en el 1912, que fue un brote de peste bubónica, y mirar las maneras como se trabajó sobre esas incidencias de esa plaga, como se le llamaba en ese momento. Y entre muchas cosas y registros que se pueden, ¿verdad?, hacer de ese proceso, una de las cosas que yo noté era la tendencia de la población o de buena parte de la población a, a transgredir, a violar, a desobedecer todo lo que son los mandatos de las autoridades sanitarias y las pugnas que se dan entre grupos políticos, ¿verdad? Frente a las maneras como se va a atender, en aquel momento se iba a atender el brote de peste bubónica. Buena parte de la crítica vino de sectores conservadores vinculados en aquel entonces al Heraldo Español y que criticaban a los gobiernos liberales que andaban entonces, decían ellos, tumbando indiscriminadamente casas, ¿verdad?, detrás de ratas sospechosas, eh, y también poblaciones que se movían de sitio en sitio, violando todo lo que eran los llamados cordones sanitarios, ¿verdad? Esos llamados a que la gente se quedara en sus casas, no viajar a otros pueblos, ¿verdad?, para evitar entonces la diseminación de la plaga. Luego, cuando miramos en 1980, los años 80 y 90, lo que fue la epidemia del HIV, que también se supuso un impacto tremendo en la forma como nos relacionábamos, en este caso, con la sexualidad, las relaciones sexuales. Hubo un gran esfuerzo porque la gente tomara medidas profilácticas al momento de tener relaciones sexuales, cuando ya se comprendía que esa era la principal fuente de transmisión, ¿verdad? Conjuntamente con los intercambios en jeringuilla. Y uno puede notar que tomó mucho tiempo, muchísimo, que hombres y mujeres se acostumbraran a la idea de que la forma de prevenir este tipo de contagio viral era utilizando condones profilácticos, teniendo ese tipo de prácticas, ¿verdad? Los sectores más conservadores entonces se fueron a el extremo de entonces
implementar prácticas de campañas de abstinencia sexual, ¿verdad? Bajo la forma aquella de Just Say No, ¿verdad? Dile no al sexo, o aquella campaña terrible que prácticamente criminalizaba a los jóvenes que tenían prácticas sexuales, que tuvo por nombre La Otra Cara del Sexo. Eh, de modo que lo que uno pudo ver en aquel momento de los años 80 y 90 frente a estos pánicos es que aun cuando la amenaza está allí y las autoridades científicas parecen indicar cuáles son los mejores mecanismos para nosotros evitar los contagios, hay siempre parte de la población que se resiste, que le cuesta asumir esas medidas profilácticas y sanitarias. Lo mismo ha ocurrido con el COVID, es decir, cuando estamos frente al COVID-19 encontramos una resistencia fuerte a usar las mascarillas en algunos sectores, a vacunarse, a quedarse en las casas frente a los toques de queda cuando se implementaron, y también a un proceso de politización que tiende entonces a ¿verdad? Establecer puntos de desobediencias a lo que son las medidas sanitarias. O sea, me llama la atención esa constante en la historia cuando estamos frente a este tipo de acontecimientos. Esto último que acabas de mencionar es, digamos, el valorar o atender un problema de salud pública desde un punto de vista ideológico o moral, ¿verdad? Escuchándote, recuerdo también el libro de Daniel Defoe del Diario del Año de la Peste, que trata, ¿no?, el suceso de la peste bubónica en Londres en el año 1665, y hay muchos paralelismos también, ¿no? Ese ejercicio de control, esa resistencia de los ciudadanos al mismo, y esto nos trae un concepto que quisiera, ¿verdad?, abrir un paréntesis para que nos explicaras, ¿verdad?, el del biopoder o la biopolítica, ¿no?, el control que se ejerce sobre la población. ¿De qué estamos hablando exactamente con este concepto de biocontrol o el de la biopolítica, Marlene? Sí, bueno, un concepto yo lo trabajo desde el andamiaje teórico de Michel Foucault, que ya en Historia de la Sexualidad, la voluntad de poder, establece que se da un cambio en las maneras como los gobiernos, el poder soberano, se relaciona con los fenómenos de la vida. En la modernidad coincide entonces el biopoder con unas posibilidades reales de tomar lo vivo, ¿verdad?, el humano como ser viviente, como un ser biológico, para potenciar esa vida, multiplicarla, hacerla más productiva, elevar sus estándares de vida, de educación. Entonces, la modernidad es el momento donde se instaura eso que se llama biopolítica o biopoder. Antes de la modernidad, digamos que la vida era algo que transcurría y que no tenía mucha intervención de poderes estatales. La modernidad, entonces, a través de un conjunto múltiple de conocimientos, de saberes, ¿verdad?, saberes médicos, saberes de anatomía, posteriormente todo lo que van a ser las disciplinas que proliferan durante el siglo XIX y XX, esa vida en tanto biología, en tanto ser viviente, pues va a ser tomada, intervenida, ¿verdad?, capturada a los fines de potenciar sus capacidades productivas. Así que ese sería así en términos muy generales lo que remite el concepto de biopolítica. Eres historiadora, eres socióloga y hemos estado, ¿verdad?, hablando de antecedentes y de referentes, ¿verdad?, que nos permiten entender lo que hemos estado viviendo hoy. Has manejado unos conceptos muy interesantes, el de cómo a través de la historia se dan unas repeticiones, cómo se dan unas rupturas, y de hecho, ahora que mencionas lo de ese ejercicio de biopolítica a partir del periodo de la normalidad, estudiando para la presentación y desarrollo de este podcast, leí que de hecho en una plaga o en un conjunto de plagas que hubo entre 1618 y 1648 en Europa, se dieron unas circunstancias que precisamente llevaron a unas rupturas que nos llevaron a lo que tú nos estás explicando, ¿no? Al desarrollo de un Estado-nación con poder absoluto con respecto a temas de la sanidad pública, el movimiento de personas, las mercancías. En ese sentido, Marlene, ¿qué intuiciones tú tienes con respecto de posibles rupturas
a partir de lo que hemos estado viviendo actualmente con la pandemia del COVID-19? Yo creo que lo que viene es otra forma de transformación que es distinta a otros momentos históricos. Por ejemplo, en el momento de principios del siglo XX, luego de estas pandemias, estos brotes, el desplazamiento de los controles estatales y de los poderes económicos se mueve al espacio urbano, a una transformación de la vivienda, de los espacios urbanos, de crear cambios en las ciudades. En cuanto al COVID-19, la transformación para mí significativa, y entonces ahí sí marca una ruptura con relación a esas otras transformaciones, no es el espacio urbano el que se va a transformar a partir del COVID, sino más bien lo que es el espacio cibernético, el espacio virtual, o nuestra vida en el afuera, en eso que llamamos la ciudad, va a ser sumamente distinta precisamente porque esta pandemia tiene una naturaleza en la que ese afuera aparece excluido. Creo que ahí habría entonces una ruptura respecto de hacia dónde se desplaza las medidas biopolíticas dentro de esta particular pandemia. Marlene, a ver si te entendí bien. Cuando hablas de este afuera, te refieres a dos perspectivas. Por un lado, la que tiene que ver con ese afuera en la digitalidad, ¿no? En el ciberespacio, y también al afuera del entorno del centro de las ciudades, a los suburbios, los campos, fuera de los centros urbanos. ¿A eso te refieres? Sí, para las ciudades propiamente hablando. Lo que nosotros entendemos el espacio urbano tradicional, que durante el siglo XX fue muy importante, su reconstrucción, sus diseños, sus nuevas, ¿verdad? Maneras de hacerlos más amplios. Yo recuerdo que dentro de las discusiones sobre tuberculosis, peste bubónica, todas estas epidemias que había en aquel momento, la casa, el hábitat, los edificios tuvieron una gran importancia en su reconstrucción. Con el COVID-19, ese deterioro que vemos progresivo de los edificios, del hábitat tradicional, pierde, parece que, relevancia, y el mundo digital es el nuevo espacio, ¿verdad? Es el nuevo hábitat donde nos encontramos los humanos. Eso, yo creo que ahí sí hay una ruptura respecto de hacia dónde se desplazan las prácticas de control o las prácticas reguladoras o las prácticas de gobierno entre un momento histórico o un acontecimiento y otro, ¿verdad? Porque cada entonces acontecimiento, por amenazante que sea, también es diferente. Oye, Así que Marlene, ahí estaría desde mi perspectiva, Mario, lo que podría ser, ¿verdad? Rupturas con respecto a lo que había antes. Creo que ya el espacio tradicional urbano lo vemos, es el que ha ido perdiendo relevancia y es otro el que admiramos a otro. claro, han cambiado radicalmente nuestras nociones de tiempo y espacio. De tiempo y Marlene, espacio, sí. en una entrevista que sostuvimos precisamente en el marco del arranque de la crisis provocada por esta pandemia en el año 2020, recuerdo que precisamente cuando conversábamos sobre este tema de la digitalidad, tú conversabas que, ¿no? Si tenemos en cuenta este concepto de la sociedad del riesgo, tú planteabas que entonces una de las principales amenazas nuevas que íbamos a estar enfrentando tenía que ver precisamente con esa inmersión en la sociedad digital, el riesgo de la exposición a la labor de hackers, problemas con los sistemas cibernéticos y las brechas digitales que puede haber por otro lado. Quisiera que abundara sobre esto en este contexto. Sí, bueno, no es un secreto, Mario, que los estados y las corporaciones privadas invierten cantidades millonarias en seguridad
cibernética. Algunas más o menos nos enteramos a partir de lo que son los escándalos de Wikileaks o lo que fueron las revelaciones de Edward Snowden, Chelsea Manning, toda la crisis que produjo saber lo que hacía Facebook con los datos de los usuarios vía el escándalo de Cambridge Analytica. Y hay otras que ocurren que no sabemos, puesto que quedan dentro de las propias manejos de los secretos de Estado y de los secretos de las corporaciones. El mundo digital pues vino para quedarse y allí es otra complejidad enorme a partir de la gran recolección de datos, ¿verdad? Ese llamado Big Data y las formas como se usan estas informaciones. De modo que cuando yo hablaba de accidentes, pues creo que esa va a ser parte de las dinámicas que vamos a estar viviendo en las próximas décadas, cómo se protegen los datos, de otra manera, guerras, ¿verdad? Interestatales o internacionales, los casos de acusaciones de parte del gobierno de Estados Unidos a los rusos de intervención en sus elecciones vía hackeo o el gobierno chino. Aquí se va a dar unas nuevas formas de guerra que estarían vinculadas, sí, al ciberespacio, ya eso está planteado. Y que no las podremos detener, más que nada lo que tenemos es que estar atentos a cuál va a ser el desenlace, la forma que van a tomar entonces esas dinámicas, pero ciertamente yo creo que estamos ahí ya. Claro, y estás hablando a nivel de gobierno o de empresas, en términos del ciudadano de a pie, obviamente el asunto de la privacidad es uno, ¿verdad?, del que hay que estar muy pendientes y que hay que reivindicarla, ¿no?, en el marco, ¿no?, de estas corporaciones que tienen acceso a los lugares a donde nos movemos, nuestras prácticas de consumo, etcétera. Y obviamente es algo que debe marcar también una línea de acción ciudadana. Pasando a otro tema, Marlene, relacionado, una de las cosas que se ha planteado, ¿no?, en la literatura que se ha generado desde inicios de 2020 para acá tiene que ver con el hecho de estos autoritarismos que se han dado en muchos países, líderes políticos que han aprovechado la coyuntura de la crisis de salud pública, ya sea para consolidar su poder o para manejar y sacar a un lado a los opositores. ¿Qué valoración haces sobre esto? Sí, ese es uno de los grandes problemas que tenemos cuando nos enfrentamos a estados de emergencia. Uno sabe que el estado de excepción tiene que ser limitado y tiene que ser, no puede ser indefinido. Los estados de excepción lo que significa es que el Estado, a partir de su propia prerrogativa, elimina derechos o pone derechos en paréntesis porque hay unas emergencias que hay que atender y por lo tanto se suspenden ciertos derechos ciudadanos. Un buen ejemplo de estados de excepción pues son los toques de queda. Cuando el Estado te dice hay que cerrar porque se tienen que cerrar todo el mundo porque es la única manera de que podemos prevenir este ascenso de los contagios. Eso es un buen ejemplo de prácticas de estado de excepción, ¿verdad? Y todos nos molesta porque nosotros quisiéramos movernos y que no se nos impongan esas restricciones. Como ella, pues pueden haber muchísimas otras. Uno puede reconocer que hasta cierto punto los estados de excepción en sociedades tan complejas van a aparecer como medida necesaria para proteger a la población, ¿no es cierto? Lo que no podemos permitir, y es a lo que habría que estar atentos siempre, es a que esos estados de excepción se prolonguen, a que se haga un uso
indiscriminado de los estados de emergencia, y que la dimensión crítica de los ciudadanos, ¿verdad? De los grupos de oposición frente a las maneras en que se está implementando estos decretos es importantísima, justamente porque lo que está en juego es el propio ejercicio de la democracia, la desaparición de algo tan importante dentro de la democracia que es la deliberación, la participación deliberativa en cuáles son las mejores medidas para atender las crisis a las que tenemos que enfrentar. Así que los llamados autoritarismos, pues muchas veces se montan sobre aprovechando estados de emergencia para, en este sentido, imponer sus propios criterios y claramente establecer políticas y estrategias para permanecer en el poder, que es la parte que la constante también que hemos visto en todos estos gobiernos que quieren perpetuarse en el poder, utilizando entonces medidas excepcionales. Así que sí. Eso, y perdona que te interrumpa, antes de que continúes, pienso por ejemplo en la figura de la gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez, ¿no? Con esta continua presencia, ¿no? Cuando se estaban dando las órdenes con respecto a las restricciones, los confinamientos y tal. ¿Eso podría ser un ejemplo de lo que nos estás planteando a nivel de Puerto Rico? Sí, yo entiendo que las medidas excepcionales tienen que darse en base a lo que son los grupos de asesoría que incluyen personas conocedoras, ¿verdad? Depende cuál es la situación que tenemos que atender, cuáles son las medidas que habría que tomar, ¿no? Más allá de eso, se puede convertir entonces en un exceso que la población no debe de ninguna manera aceptar. Marlene, en relación con lo que estamos comentando y pensando en toda la discusión pública que se dio con respecto a las personas que favorecían la vacunación y aquellos que la rechazaban, ¿no? Por parte de estos últimos había una serie de planteamientos en términos de que el gobierno no podía obligarles a ponerse una vacuna, que esto iba contra sus libertades. Aquí hay un ejercicio de biopoder también. ¿Qué opinas sobre este debate? La idea de vacunarse y no vacunarse o la disputa sobre el antagonismo sobre si se vacuna o no se vacuna tiene también una larga historia, puesto que el proceso de vacunación como una propuesta científica tomó también tiempo a que la gente aceptara que eso era importante para prevenir los contagios y para elevar la salud. Así que hay grupos que históricamente se han opuesto al tema de la vacunación. Por razones religiosas, por miedo a lo que sería lo que entra en el cuerpo. Yo creo que desde la cuestión histórica uno debería también hacer un registro de cómo estos grupos antivacunas han existido y cuáles son las argumentaciones que ellos han esgrimido también históricamente hablando. A mí me parece que el COVID, en el caso específicamente de esta situación del COVID-19, podemos marcar etapas distintas. Yo creo que en el inicio del COVID, las autoridades científicas tenían, me parece a mí, que la obligación de hacer exactamente lo que hicieron, que fue orientar a la población de la importancia de vacunarse, de los riesgos o no riesgos de esta vacuna, de implementar todas las medidas profilácticas y el Estado evidentemente hacerse eco de lo que esas autoridades científicas estaban planteando. Puede que estemos en otro momento ahora mismo en la etapa del desarrollo del COVID, una vez ya buena parte de la población se ha vacunado y
y se constata desde la propia ciencia que estar vacunado no excluye el contagio, ¿verdad? Personas vacunadas pueden contagiarse y personas vacunadas pueden contagiar a otros. En ese sentido, pues a donde pasa el discurso científico es a decir que aunque nos podemos contagiar, la vacuna evita que podamos entonces morir o que podamos llegar al hospital. Ya eso va cambiando en términos de lo que sería una propia, ¿verdad?, transformación del discurso de vacunarse o no vacunarse, cambia las maneras como nos acercamos a este fenómeno. Me parece a mí que dentro de las propias comunidades ya científicas empieza a darse unas maneras distintas de acercarse a la vacunación, no para decir que no se vacune la gente, sino para reconocer que estamos en otra etapa de este proceso. Así que la pelea ya se va moviendo a otro lado, hay un desplazamiento de lo que sería las argumentaciones de cómo acercarnos al tema de vacunados y no vacunados. Yo creo que estaríamos ya ahí en ese momento. Nos estás hablando entonces de verdad de que hay unos antecedentes históricos en términos de rechazos a vacunas para Sí. evitar diversas enfermedades. Obviamente en el contexto contemporáneo hay una sospecha, ¿verdad? Y una falta de confianza por parte de muchas personas con respecto a la industria farmacéutica, el propio gobierno y cómo se manejan los temas de salud pública. Mencionabas el tema del discurso científico y te pregunto si en el marco actual una de las cosas que podría uno pensar han sido positivas ha sido el que se ha reivindicado y que la ciencia y el campo intelectual ha ocupado un espacio más protagónico en la discusión pública, ¿no? En un contexto como el puertorriqueño, por ejemplo, eminentemente antiintelectual. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, fíjate, en Puerto Rico ha sido muy interesante porque quizás por ser un país más pequeño, los medios de comunicación han llegado a mucha gente y ha permitido que las voces entonces más autorizadas respecto de cómo hacer frente a la pandemia estuvieran todo el tiempo presentes y por lo mismo hubo un proceso más o menos que diríamos pedagógico, ¿no? Orientativo, informativo, de cómo atender el tema de la pandemia. Debo sí decir que cuando hablamos de ciencia en este contexto de pandemia se tendió a equiparar ciencia con epidemiólogos o ciencia con salubristas, ¿no? No obstante, la ciencia es sumamente amplia y algo que habría que reconocer que fue muy importante también en esta deliberación con relación a cómo trabajamos la pandemia, tuvo que ver con otros científicos que también salieron a hablar, que no eran solamente los epidemiólogos ni los salubristas, en el sentido de la gente que atiende el fenómeno contagioso en sí mismo, sino también los economistas, los científicos que están vinculados a la economía, que fueron muchos, los que están vinculados a la psicología y que cada uno de ellos esgrimió como desde su particular campo discursivo, que seguía siendo científico también, pero un campo discursivo que trabaja con otros objetos de análisis, con otras situaciones, establecieron para mí unos contrapesos de cómo atender la epidemia, porque un epidemiólogo pues podría, para asegurarse de que la epidemia no haya contagios, encerrarnos por 3 años, digamos, ¿no? Puesto que sería desde su propia disciplina la medida profiláctica más importante, ¿no? Sin embargo, cuando tú tienes un economista o tienes alguien de psicología que te dice, pero es que no aguanta el humano tanto tiempo encerrado porque se va a volver loco y se han disparado las depresiones y las enfermedades mentales. Entonces tú ves que la medida era abrir, ¿verdad? Abrir un poco para que la gente salga al aire libre, abrir las playas, los parques, dejar que los niños salgan a jugar, establecer
unas medidas que protegiéndonos al mismo tiempo atendieran esa otra dimensión de la salud, ¿verdad? Un poco porque la salud no es una cosa estrictamente biológica, sino que también es psíquica y que también la salud remite a procesos sociales como el de la economía, ¿no? A mí me pareció muy interesante en términos de la ciencia, Mario, que eso que aparecían como eh, pugnas entre la economía o entre los epidemiólogos, realmente era una manera justamente de establecer contrapesos necesarios para que hubiera un equilibrio, un balance en la toma de decisiones. Marlene, ya debemos ir finalizando, pero en un minuto, obviamente otro de los desafíos de cara al futuro, presumo yo, y quisiera saber tu opinión, tiene que ver con el tema de la igualdad. En la conversación pública uno escuchaba personas hablando con cierto desdén, por ejemplo, con respecto a las personas mayores, gente con menos ingresos que se vieron obligados a seguir trabajando, lugares del planeta donde no tenían acceso, como hemos tenido aquí, a la vacuna. ¿Ves que esa es una de las asignaturas pendientes también, a nivel tanto de Puerto Rico como a nivel global? La igualdad social. Sí, claramente. Y eso es lo que, esa va a ser una constante en el siglo XXI. Porque todo lo que nosotros ganamos durante la era fordista en términos de aquellas instancias o aquellas instituciones que servían de vínculos protectores más o menos a la población, ¿no? Digamos los sindicatos, a la clase trabajadora, las familias, a los más vulnerables, a los viejos, a los niños, eh, eh, las seguridades, digamos, de las permanencias en los trabajos, trabajos que se entendían que eran duraderos, todo eso se ha dislocado. Todo eso está desapareciendo, se ha esfumado. Entonces, el siglo XXI es un siglo donde ya eh, esos lugares de protectores desaparecieron. Y por lo tanto, hay un abandono del individuo a su suerte, creando esa que ya es un lugar común decir, ¿verdad?, que se ha profundizado en la desigualdad. Casi todos los grupos que se dedican a medir desigualdad en el mundo establecen que se ha profundizado. La clase media trabajadora consumidora de la era fordista, pues ya no existe como en aquel momento. ¿Qué vamos a encontrarnos entonces en el siglo XXI? Pues nos vamos a encontrar con ese va a ser el nuevo normal, esas malestares, esos odios, esas disputas con relación a la búsqueda de unas nuevas formas de vida mucho más igualitarias y que permitan una vida digna. Así que estamos en ese momento nuevamente que nos lanza un poco a principios del siglo XX, donde estaba la Gran Depresión con todas sus miserias, pues parece que volvemos ahí. Obviamente los rostros son distintos, el rostro del inmigrante empobrecido en todas partes del mundo, violaciones de derechos humanos crasas. Ese tipo de asunto va a seguir siendo una constante a la que tenemos que hacer frente. Indiscutiblemente hay que hacer frente a eso. Marlene, muchas gracias nuevamente por tu aportación. Marlene Duprey, socióloga, historiadora, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Amigas, amigos, gracias por conectarse a Departamento de Retornos, un podcast sobre el futuro en la era post-COVID-19. Departamento de Retornos es auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, el National Endowment for the Humanities y el Fondo para Sostener las Humanidades durante la crisis del COVID-19 del Plan de Rescate Estadounidense conocido como SHARP por sus siglas en inglés. Será hasta la próxima.